Hola, muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como siempre, los saluda Diana Vargas desde Alemania y con nuestra maravillosa Ivy desde Argentina. Amiga, ¿cómo estás? El día de hoy tenemos un tema maravilloso y es como una de las técnicas más bonitas, una de las herramientas más bonitas que nos enseñó Neville Goddard, porque es 100% de su autoría y es algo que él explica muy detalladamente en muchas de sus conferencias, pero que también nos ayuda a eh, mirar desde otro ángulo el tema de los tiempos, ¿sí? O sea, de la existencia del pasado, presente y futuro y cómo influye cuando yo tomo la decisión y comienzo a rememorar o a cambiar mis pensamientos o la imaginación incluso de cosas que ya pasaron hace mucho tiempo y que ahora me están afectando de una forma directa o indirectamente y cómo esto me ayuda a construir una verdad y una vida mucho más bonita, mucho más maravillosa en todos los aspectos en que se alinea a lo que sí queremos y con nuestra mejor versión y nuestro deseo cumplido. Obviamente estamos hablando de el método de las tijeras de poder de la revisión de Neville Goddard. Entonces, le voy a dar la palabra a Ivana, que tiene mucha experiencia y que ha leído bastante acerca de esta maravillosa herramienta y que también ha leído muchas las conferencias relacionadas con el tema y nos va a dar un poco más de claridad. Hola amigos, buenas tardes, amiga Diana. Bueno, sí, este tema es maravilloso, es fascinante y me parece que es, como Neville lo menciona en su conferencia del año 1954, es uno de los temas por los cuales él va a ser recordado. ¿No? Él ahí en esa conferencia comienza diciendo que cuando tenía 7 años se encontró con una señora que le dijo que había tenido una visión y que él iba a ser recordado por muchas generaciones por algo, ¿no? Y en ese momento él no entiende bien de qué se trata, la señora tampoco, pero luego, cuando habla en esta conferencia, dice que él piensa que es esto, es este descubrimiento que él ha hecho de lo que él llama las tijeras de poder de la revisión. ¿Y por qué lo llama así? Porque él ahí también invita, comienza ese día esa charla, comienza mencionando al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, donde se habla del jardín del Edén. Y cuando uno lo ve desde esta perspectiva, de esta interpretación de Neville, es como que todo cierra, ¿no? Todo se entiende esta metáfora del jardín, ¿no? ¿Por qué un jardín del Edén? ¿Por qué Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en un jardín? ¿Sí? Ahí estamos viendo ya cómo hay una pista de qué significa esto del jardín del Edén. Porque en un jardín, ¿qué se hace? Al jardín se lo cuida, se lo poda, ¿no? ¿Cómo hace un jardín para no estar lleno de maleza? ¿Qué necesitó Dios, no es cierto, para que cuidaran a su jardín? Creó al hombre, ¿sí? Al hombre, bueno, y la mujer luego, ¿no? Según lo que dice el Génesis, y los puso, o lo puso al hombre allí para que sea el jardinero, para que cuide ese jardín, ¿sí? Entonces acá tenemos toda esta simbología que nos está diciendo cuál es nuestro propósito de vida, porque incluso ahí en esta conferencia Neville, ahí en los primeros párrafos nomás, cuando uno lo lee, que los invito a que lo hagan, ahí lo nombra, dice, ese es el propósito de nuestra vida, cuidar ese jardín de Dios, ¿sí? O sea, nosotros nos pasamos por ahí mucho tiempo pensando cuál es mi propósito, ¿no? ¿Para qué estamos acá? Es la gran pregunta de la humanidad. Y el propósito es ese, es estar podando, revisando, labrando este jardín, ¿no? Que es lo que habita en nuestra mente, ¿sí? Son nuestros pensamientos. Nosotros tenemos ese poder y tenemos esa obligación, incluso acá Neville también lo menciona, tenemos la obligación de cuidar ese jardín porque para eso Dios nos puso ahí, ¿sí? Porque si nosotros nos dormimos, o sea, cuando incluso ahí en el Génesis se menciona varias veces a esto de que Adán se duerme, ¿no? Entonces mientras Adán dormía,
apareció la maleza. Entonces él cuando despierta, ¿qué tiene que hacer? Tiene que podar, tiene que cuidar ese jardín, tiene que eliminar la mala hierba. La mala hierba son esos pensamientos que vienen a invadirnos y a hacernos creer que hay un montón de cosas que no podemos tener, que no podemos esto, que no podemos lo otro, que la vida es dura, que la vida, ¿sí? Incluso hay una parte también, no es en esta misma conferencia, es en otra que no recuerdo, donde Neville menciona, que también de ahí se saca esta metáfora del soñador del sueño, ¿no? Neville dice que en realidad Adán nunca despertó y estamos soñando, ¿no? Y estamos viviendo en ese sueño. Y cuando despertemos, vamos a darnos cuenta que todo ha sido una gran obra de teatro, que todo ha sido una película que nos estamos contando. Entonces, acá es como que los invito a hacer esta reflexión y darse cuenta qué tan fácilmente Neville no sé si se dio cuenta fácil, pero cómo es tan simple de hacer la analogía, ¿no? De decir, claro, el jardín es para que lo cuidemos, nuestra función es podarlo, nuestra función es estar siempre teniendo lo mejor de lo mejor que podamos en ese jardín. Y no es solamente algo para nosotros, ¿no? Sino que es algo que hacemos para todos, en definitiva, en nuestra realidad. Bien, no sé, amiga, cómo lo ves a esta primera parte, si lo entendés así o querés contarnos cómo lo ves vos. Maravillosa analogía y más teniendo en cuenta que a lo que hace referencia Neville es a nuestros pensamientos, a nuestra mente, en últimas el instrumento con el que nosotros creamos y externamos esa realidad que queremos vivir o la que no también, porque constantemente estamos proyectando lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos de nosotros y del mundo que nos rodea. En ese orden de ideas, es muy importante mirar qué es lo que yo estoy sembrando, porque a la medida que yo reconozco mi siembra, también identifico mi cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo soy consciente de que he sembrado pensamientos bonitos de amor, de abundancia, de prosperidad, de salud, yo no puedo obtener algo diferente a lo que ya sembré, ¿sí? Y viceversa, o sea, yo no puedo esperar un resultado positivo cuando he estado lastimándome con malos pensamientos, con malas ideas, con malas emociones, dándole vida a las cosas que no me gustan. Entonces, cuando nosotros revisamos, nos permitimos también de alguna forma observarnos desde otro punto de vista, desde un punto de vista que no juzga, que no emite una emoción, sino que solamente observa e identifica lo que no está acorde con lo que yo realmente quiero. Y esta es la dinámica que debemos realizar diariamente para ver si efectivamente estamos alineados con la vida soñada, con nuestra verdadera esencia, si es que vamos a mantenernos dormidos o por fin vamos a despertar y vamos a tomar la decisión de reconocernos y cultivar, sembrar esa semilla bonita de cosas buenas, de una vida abundante, próspera, amorosa, saludable y vamos a obtener una cosecha idéntica. Esto es obviamente una invitación a revisar diariamente nuestros pensamientos y constantemente, pero creo que tú nos puedes dar como una idea más amplia de cómo se realiza este método, cómo aplicamos esta herramienta en nuestra cotidianidad. Sí, amiga, exactamente eso es lo que continúa en esta conferencia. Neville, en su enorme generosidad, nos dice exactamente cómo hay que hacerlo. O sea, lo explica cómo lo hace él, ¿no es cierto? No, tampoco dice esta es, ¿no?, la única manera. Él dice cómo lo hago, ¿bien? Y entonces uno tendría que decir, bueno, a ver, vamos a probarlo, vamos a ver si haciéndolo así como él dice, esto tiene, digamos, la consecuencia luego en mi mundo. Y efectivamente, los invito a que lo hagan porque yo las veces que lo he probado ha sido tal cual. Es como una magia, ¿no? Es como algo mágico que pasa, porque él dice, ¿cómo lo hacemos? Lo revisamos día a día, ¿no? Él recomienda a la noche antes de irse a dormir hacer
revisión en la mente, ¿no? De todo lo que sucedió en el día. ¿Cómo fueron esas conversaciones que tuvimos con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo? ¿Cómo fueron las situaciones? ¿Fue algo bueno? ¿Fue algo que nos molestó? ¿Fue algo que estuvo lindo? Si estuvo bien y nos sentimos felices y se ajustó a mi verdad, ¿no es cierto? A la idea que yo tengo de mí mismo, entonces, bueno, esas partes las dejo. Ahora, las partes que no me gustaron, las partes donde tuve inconvenientes, entre comillas, donde tuve situaciones que me sentí mal o lo que sea, ahí Neville dice, no las juzgo, simplemente las cambio, ¿sí? Es como que las corto, ¿no? Las podo, haciendo la analogía del jardín, y reemplazo por algo nuevo, ¿bien? Acá hay una unión, hay una parte donde él también menciona el tema del perdón verdadero, que es lo que hablamos en el capítulo anterior. Y entonces ahí dice, es como que el perdón verdadero sería la primera parte de esto, ¿no? Porque es el olvido. El completo olvido es el verdadero perdón, ¿bien? Entonces, ahora con las tijeras de poder, con esta técnica, entre comillas, vamos a complementar eso. ¿Qué hago? Además de borrar, de olvidarme, ¿no? De esa situación, la reemplazo por una nueva, ¿sí? Reescribo el guión. Es como hacer un corte, ¿no? En un texto que estoy escribiendo, ¿no? Para nosotros ahora en la actualidad sería a lo mejor más fácil eso, ¿no? Yo estoy escribiendo un texto en la computadora, me equivoco, ¿no? Puse algo mal, ¿qué hago? Lo borro y lo reescribo, ¿no es cierto? Lo reemplazo por la verdadera historia, ¿bien? Y entonces así es como Neville dice, esto hagámoslo cotidianamente, hagámoslo a diario. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos todos los días o varias veces al día, también podría ser una recomendación al comienzo para que se nos haga el hábito, em, la maleza crece. Bien, si yo no estoy podando mi jardín constantemente, me crece la maleza, ¿no es cierto? Vienen la planta que yo quiero, si yo quiero, estoy cultivando una planta en particular y no la estoy cuidando de que vengan ¿no es cierto? Ya sea las plagas, la maleza, lo que sea, esa planta no me va a crecer, ¿no? Y entonces después voy a ver en mi mundo las consecuencias de no haber sido disciplinado, de no haber sido un buen jardinero, ¿bien? Y Neville después lo lleva un poquito más allá con esto del propósito, ¿no? Ahora tenés un propósito de vida, lo menciona ahí cuando está finalizando. Porque cada hombre, dice él, que aparece en mi mundo, está enraizado en mí, ¿sí? O sea que el otro no tiene más alternativa que expresar lo que está sembrado en mí, ¿sí? Es una cosa maravillosa. Esto después yo creo que él habla más adelante, unos años después, en esto de nadie que cambiar sino uno mismo, ¿no? Es otra manera de decirlo. Capaz que acá en este momento él se estaba dando cuenta de eso, ¿sí? Estaba en una etapa donde estaba despertando y lo estaba entendiendo así, ¿no? Con esta simbología del jardín y de podar. Entonces dice, nosotros somos el jardinero y tenemos la responsabilidad. Cada persona en mi mundo es mi responsabilidad cómo se está manifestando. Y entonces yo no puedo pretender que la maleza se pode sola, ¿no? O que la planta se riegue sola también, ¿no? No, si yo estoy viendo que nació un brote que no era, que estoy viendo algo que no es lo que yo quiero ver en mi vida, no lo acepto, ¿no? Lo corto, lo podo, lo cambio. No me juzgo, no me pongo mal, no me pongo triste, como muchas veces, a veces yo creo que perdemos el tiempo, ¿no? De estar ahí, ay, ¿por qué hice esto? ¿Pero cómo se me manifestó esto? ¿Pero cómo? Simplemente porque me dormí o no tuve ganas, ¿no? De podar esos pensamientos negativos. Estuve aceptando versiones de personas o estados de personas, ¿no? Que no eran los que se ajustaban a mi realidad. Entonces simplemente en lugar de estar llorando por eso, deprimiéndome o tratando de buscar bloqueos de la infancia o cosas así, ¿no? Las miles y una cosas que hay de la ciencia o de la psicología que nos dice, usémoslo también eso un poco a favor, digamos, bueno, a ver, si acá la psicología me dice que tengo tal determinado trauma o tal cuestión, con más razón ahora tengo esta herramienta que yo no hace falta ni siquiera que me ponga a cambiar eso, ¿no? Porque yo puedo ir en mi mente a ese momento, si yo identifico, si hago
una verdadera introspección y yo identifico en qué momento fue de mi infancia que me dijeron que, ay, no podés decir lo que pensás porque no sé qué, ¿no? Por ejemplo, algo muy común. Calladita te ves más bonita, ¿no? Por ejemplo, las mujeres. Entonces yo puedo, con esta herramienta, ir a ese momento donde me dijeron eso en mi infancia a lo mejor, o no sé, sea que haya sido hace un minuto atrás o haya sido 20 años atrás, yo lo puedo hacer igual, porque acá Neville dice, no importa el momento, es el tiempo que nosotros estamos viviendo, no es lineal. Entonces yo en mi mente puedo ir a ese momento y cambiar esa situación, cortarla, podarla y reemplazarla por lo que verdaderamente yo quería haber escuchado, ¿sí? O por lo que verdaderamente yo creo que es lo que me hubiese servido que me digan para yo ahora estar habitando el estado que quiero, ¿sí? Y es mucho más fácil hacerlo cotidianamente, por eso Neville dice, hagámoslo a diario. ¿Por qué? Porque yo puedo revisar mi día o puedo revisar unas horas atrás si tuve una discusión y en lugar de seguirle dando vueltas a eso y seguir alimentando esa discusión y por qué me dijo y por qué, claro, porque esta persona es así, 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 que lo sigo dejando en ese estado, yo tengo que recordar cuál es mi objetivo, cuál es mi propósito de vida. Yo soy responsable de cuidar ese jardín. Entonces esa persona que me está mostrando una maleza que no podé, voy a podar esa parte. Voy a cambiar eso que me dijo. Voy a dejar de creer que esa persona es así, sino que simplemente me mostró que estuve siendo un poco descuidada con mis pensamientos y con mis creencias, ¿no? Y entonces voy a cortar esa ramita que salió de más y la voy a reemplazar por una nueva. ¿Sí? Y voy a reemplazar esa parte de la historia, ¿no? Que esto yo, si aprendo a hacerlo cotidianamente, ahí también Neville menciona, vas a despertar el espíritu de Jesús, o sea, vas a darte cuenta que vos sos, ¿no? Que la analogía, digamos, la metáfora de Jesús es que sos vos, ¿no? Pero ahí, bueno, ya nos metemos más en cosas más profundas. Acá simplemente como que queremos darles esta herramienta, a invitarlos a que lean la conferencia, a que practiquen, a que lo prueben y lo pongan en práctica, porque esto realmente es magia. Y si nosotros lo hiciéramos todos los días, estaríamos dando cuenta que todo el tiempo estamos así, estamos podando y estamos reemplazando, estamos podando y estamos reemplazando. Y nos evitamos muchísimo sufrimiento y lo más maravilloso es que lo vemos manifestado después en el mundo físico. No es que solamente se queda ahí, ¿no? No es que solamente se queda, porque incluso eso sería ya fantástico, porque incluso ya para mi mente las cosas no fueron así, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Esta herramienta es tan poderosa y es tan mágica y es tan verdadera que nosotros vemos y reflejado después en nuestro cotidiano, en nuestra vida, al otro día, a días siguientes o no pasa mucho tiempo, que vemos cómo ha cambiado la circunstancia. Hay circunstancias que incluso si nosotros no las mencionamos más, si nosotros no las traemos otra vez a la existencia, parece que nadie se acordara. Es como que hacemos un salto cuántico, es como que cambiamos a otra realidad. O sea, hacemos todo eso, ¿sí? La forma esta en que Neville nos explica de hacerlo tan simple y de una forma tan natural que se nos haga un hábito, es realmente una bendición que tenemos de que Él nos haya explicado esto. Así que los invito a que lo pongamos en práctica, a que lo probemos y a que no estemos, digamos, buscando constantemente bueno, ya revisé, entonces ahora al otro, entonces ya está, ahora al otro día, no sé, si tuve un problema de que estoy paralítico, que no puedo caminar, mañana sí voy a caminar porque hay cosas que requieren un poco de más constancia, ¿sí? Entonces, algunas personas que explican esto, además de Neville, dicen por ahí, una vez que lo revises no es suficiente. Hay cosas que a lo mejor las tenés como muy profundamente arraigadas. Es lo mismo que, ¿no es cierto?, que una maleza. Una hojita que salió es mucho más fácil de cortar que a lo mejor una raíz. Entonces yo hay cosas que voy a tener que revisar una y otra vez, hasta que ya lo sienta natural. Y cuando yo lo siento natural, cuando yo ya me olvidé de eso y lo reemplacé por lo nuevo, ahí es donde lo voy a ver manifestado en mi mundo. Ahí es donde voy a ver las consecuencias de eso. Personas que antes me decepcionaron, ahora no me van a decepcionar, ¿no? Lo dice Neville, lo menciona. Y bueno, un montón de situaciones que nosotros vamos viendo cómo se van acomodando de una manera muy fácil.
y es porque nosotros estamos utilizando esta maravillosa herramienta. Así que bueno, amigos, me despido con esto. Espero que lo pongamos en práctica, que lo recordemos. Yo por mi parte lo voy a volver a hacer porque es algo que constantemente lo hago, pero a veces no me olvido de hacerlo todo el tiempo. Y esto hay que hacerlo todo el tiempo hasta que sea un hábito, ¿sí? Como todo lo que hacemos en la vida. Y cuando sea un hábito, ya nos vamos a dar cuenta que no hace falta ni siquiera que estemos pensando en a qué hora lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. No, es algo que ya van a hacer, va a ser tan natural y lo vamos a hacer incluso inmediatamente, a veces en simultáneo, a veces en el momento que está pasando, ¿no? Esto de que cuando alguien me está diciendo algo, yo en mi cabeza lo estoy cambiando, bueno, eso es hacer tijera de poder. Así que bueno, les mando un abrazo a todos, espero que lo pongamos en práctica y te dejo, amiga, con la reflexión final. Bueno, yo creo que de los testimonios más bonitos que nos ha presentado Neville en las múltiples conferencias que tiene, porque tiene muchas conferencias con testimonios realmente impactantes y maravillosos, creo que mis favoritos son definitivamente en los que se aplica la técnica de las tijeras de poder de la revisión. ¿Por qué? Porque como mencionaste hace un momento, cuando nosotros llevamos esto a la práctica y cuando nos apropiamos de esta herramienta, cuando empezamos a aplicarlo de una forma como tan subconsciente, o sea, que ya no es una imposición, sino que lo disfrutamos y somos conscientes de que cada vez de que algo no se ajusta a lo que yo realmente deseo, pues debo cuadrar un poquito, debo podar un poco, intentar sacar eso antes de que eche raíces mucho más profundas y que de pronto me cause un malestar mayor, ¿cierto? Entonces, primero el tema de la práctica constante que me parece maravilloso. Hay una historia muy bonita, esto es especialmente para las personas que quieren, que desean también pues manifestar a una persona en específico, ya sea pareja, trabajo, como ya lo hemos mencionado antes, o una situación en específico. Lo que la señora hizo fue lo siguiente: conoció a alguien que le presentaron como amigos en común, le encantó la cita, ella quedó fascinada, pero por cosas de la vida, ellos dos perdieron el contacto. No recuerdo bien si es que ella se muda de casa o algo así, él como que se va de viaje, bueno, no tengo como muy presente los detalles, pero sí obviamente lo que ella hizo y lo que obtuvo. Entonces ella era consciente que ella quería estar con esa persona, que ella quería ser la esposa de ese señor. ¿Qué empezó a hacer ella? Empezó a reescribir su día a día, pero entonces ya no lo escribía como que, ay, sí, me levanto, me preparo, un café, voy al trabajo, bueno, no, era la vida de una mujer casada. Ella reescribió su presente, su pasado y su futuro, obviamente. Entonces ella imaginaba y escribía diariamente su rutina de mujer casada y estaba podando esa realidad donde ella no tenía contacto con la persona que le gustaba, no estaba en comunicación con él en la aparente realidad, porque en su conciencia, que en últimas es la única y verdadera realidad, ella estaba felizmente casada con este hombre. Entonces, ¿qué era lo que ella hacía? Sencillo, todos los días, muy presente de que ella era una mujer casada y reescribía a diario esta historia. Una mujer casada que se levanta, que prepara la comida, que desayuna junto a su esposo, que espera en la casa que su esposo llegue a trabajar. Recordemos pues de que esto era una época muy antigua. em, que ella dormía con su esposo, hacían cosas de esposos, hasta que pasados, creo que fue 1 o 2 meses aproximadamente, se reencuentra con él. Y no solamente se reencuentra, tiene una otra cita, sino que al cabo como de 3 o 4 meses se casan y ella empieza a vivir esa vida que ella ya había podado, que ella ya había moldeado a lo que ella realmente quería. Entonces, la invitación es sencillamente aplicar, aplicar y aplicar. Y también quiero destacar un mensaje muy bonito que nos diste hace un momento, Ivana, y es el tema de que es nuestra responsabilidad el cómo asumimos a las personas que nos rodean, dejar los sentimientos malos de lado y entender que soy yo la única persona que le ha dado
que le he asignado un rol a estas personas en el juego de mi vida y que por tanto son mi responsabilidad y que mi deber está en, eh, nada, en corregir lo que yo considero que no está bien para mí. Y no lo hago en un mundo de la apariencia, no lo hago en un mundo físico, lo hago desde mi imaginación y empiezo a direccionar, redireccionar el cómo debe ser el comportamiento de esas personas hacia nosotros, obviamente en búsqueda de un bienestar mayor. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Este tema es realmente hermoso. Espero que lo pongamos todos en práctica, que nos volvamos expertos y como diría el maestro Neville Goddard, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Entonces, muchos éxitos, un fuerte abrazo y nos escuchamos en una próxima ocasión.